En el siguiente video vas a aprender a cómo hacer análisis de cinética de cuerpos rígidos. Esto es, vamos a determinar algunas fuerzas en elementos en los cuales la geometría sí importa dentro del análisis. Así que te invito a que te quedes a lo largo de este video y cualquier duda o comentario que surja, favor de ponerlo en el apartado de comentarios, que con mucho gusto te voy a estar respondiendo a la brevedad. En un camión se coloca una placa delgada uniforme de 60 libras, cuyo extremo A reposa sobre una superficie horizontal rugosa y cuyo extremo B se sostiene sobre una superficie vertical lisa. Teniendo en cuenta que la desaceleración del camión es de 12 pies sobre segundo al cuadrado, determine, inciso A, las reacciones en los extremos A y B. Inciso B, el coeficiente mínimo necesario de fricción estática entre el extremo A y el suelo. Como podemos apreciar, tenemos un camión, el cual tiene una varilla relativamente suelta en la parte de atrás. Sin embargo, nosotros sabemos que las fuerzas que hay en la parte de abajo son diferentes a las fuerzas que vamos a tener en la parte de arriba, así como las velocidades, y estas nos van a servir para poder obtener la aceleración. Esto es lo que pasa en los cuerpos rígidos. Por eso, aquí las dimensiones de este eslabón, claro que sí van a tener mucha relevancia. Para comenzar con el análisis, les propongo aislar este eslabón y hacer su diagrama de cuerpo libre. Una vez que nosotros ya tenemos el eslabón aislado, vamos a comenzar con las fuerzas. La primera fuerza que vamos a poner nosotros es la fuerza de reacción que existe entre el eslabón y el suelo. Como pueden apreciar, esta fuerza de reacción, claro, tiene que ir totalmente hacia arriba, ya que esta fuerza es perpendicular al suelo. Al final de cuentas es una fuerza normal. Si analizamos ese mismo punto A, vamos a observar que en esta parte sí vamos a tener fricción. Eso quiere decir que, claro, vamos a tener una fuerza de fricción. Si nos vamos más arriba del eslabón, vamos a encontrar el centroide, y en este centroide vamos a poner dos cargas. La primera carga que actúa en el centroide va a ser el peso de este mismo eslabón, así como el vector inercial, conocido como vector de masa por aceleración. Es muy importante que en este tipo de análisis, este vector de masa por aceleración siempre vaya saliendo del centroide. Y pasando a la parte superior del mecanismo, nos vamos a encontrar con el punto B, donde ahí vamos a tener otra reacción. En este caso, al igual que como lo veíamos en el punto A, la reacción es normal al plano, es decir, que vamos a tener una reacción horizontal. Sin embargo, la diferencia con el punto A, como pueden apreciar, es que en este punto B vamos a tener un lado liso, es decir, que no vamos a tener fricción. Y así quedaría prácticamente nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la segunda ley de Newton. ¿Y cómo nos quedaría? Vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por aceleración en X. Y aquí nosotros podemos apreciar que vamos a tener en dirección X o menos X la reacción RB. Podemos apreciar que tiene un signo negativo, ya que estamos nosotros definiendo que hacia la derecha y hacia arriba estos vectores van a ser positivos, y como en este caso RB va hacia la izquierda, eso quiere decir que vamos a tener un vector negativo. Por otro lado, vamos a tener dentro de estas fuerzas la fuerza de fricción. Como pueden apreciar, también está actuando en la dirección X, oponiéndose al movimiento. Y otra cosa, del otro lado de la ecuación, ya que del lado izquierdo vamos a poner las fuerzas externas, que son las fuerzas en color rojo que aparecen en nuestro diagrama. Pero ahora del otro lado de la ecuación vamos a poner las fuerzas inerciales, que son las fuerzas que aparecen en color azul. Nosotros, en esta ocasión, solamente vamos a tener una fuerza en color azul, que es el vector de masa por aceleración. Y como efectivamente este vector está actuando en la dirección X, lo vamos a introducir dentro de esta ecuación. Así que, bien, tenemos una ecuación con dos incógnitas, donde hasta ahorita nuestras incógnitas son menos RB y también son FR. De una vez estamos haciendo la sustitución de la masa y la aceleración. Recuerden que la masa, en este caso,
es 60 libras entre la aceleración de la gravedad, que es de 32.2 pies sobre segundo. Acuérdense que en el sistema inglés las libras son peso, no son masa. Sin embargo, al dividirlo entre la aceleración de la gravedad, vamos a tener masa, que sus unidades son el slug. Por otro lado, es importante poner la aceleración, pero mucha atención, porque el problema nos está diciendo que es una desaceleración. Eso quiere decir entonces que va a ser importante poner este signo negativo porque está desacelerando. Sin embargo, vamos a hablar un poco más al respecto de este signo. Cuando nosotros hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre, nosotros pusimos un vector inercial, masa por aceleración, hacia la izquierda, porque vamos en sentido contrario al movimiento. Y mucha atención, porque cuando esto pasa, por favor no se vaya a prestar a confusiones, cuando esto pasa, quiere decir que estamos suponiendo una desaceleración. Así es. Cuando el vector masa por aceleración lo ponemos en la dirección del movimiento, sabemos que hay una fuerza que está acelerando el objeto, pero en esta ocasión nosotros lo estamos poniendo en sentido contrario a propósito. ¿Por qué? Porque el problema nos está diciendo que está desacelerando. Nuestra sumatoria de fuerzas en X ya está completa. Tenemos dos incógnitas, como lo habíamos mencionado, que es RB y FR. Ahora lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa por aceleración en Y. Y vamos a nuestro diagrama nuevamente y vamos a apreciar que las fuerzas que están actuando en Y, que deben de ir del lado izquierdo de la ecuación, conocidas como fuerzas externas, son las fuerzas que están en color rojo. Y fuerzas en color rojo podemos apreciar que es RA, que es positiva, pero también tenemos el peso que va hacia abajo. Lo vamos a poner como negativo. Esto va a ser igual a las fuerzas inerciales que están actuando en la dirección Y. Pero como podemos apreciar, pues realmente no hay ninguna fuerza inercial actuando en la dirección Y. Y si se preguntan ¿a qué se refiere con fuerzas inerciales? Nos referimos a que haya un movimiento en Y, es decir, que haya un vector de masa por aceleración en la dirección Y. Y aquí no existe. Y no existe porque el camión se está moviendo en línea horizontal, en línea recta horizontal, y por lo tanto todo el movimiento va en la horizontal. Si a lo mejor en algún instante de tiempo este camión brinca por un tope o por algo que haya pasado en el camino, entonces ahí sí vamos a tener un movimiento vertical y tendríamos que introducir la masa por la aceleración en Y. Sin embargo, aquí estamos suponiendo desde luego que el camino es liso y pues no va a haber ningún brinco dentro de esta trayectoria. Así que hasta aquí nosotros vamos a tener nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Y mucha atención, porque si ustedes observan, pues prácticamente RA es igual al peso. Si nosotros despejamos RA, eso quiere decir que vamos a tener 60 libras. Pero esta RA es algo parcial, porque si ustedes observan, pues estamos poniendo solamente la reacción RA hacia arriba. Ahorita vamos a hablar más a detalle de eso. Hasta aquí seguimos teniendo dos incógnitas, que es la fuerza de fricción y también tenemos la reacción en B. Eso quiere decir que necesitamos una incógnita adicional, porque el haber encontrado RA pues no nos ha servido del todo. Y para encontrar esta incógnita adicional vamos a hacer una sumatoria de momentos. Y en este caso yo voy a hacer una sumatoria de momentos en A, con el objetivo de eliminar la mayor cantidad de variables. Esta sumatoria de momentos la pueden aplicar donde ustedes deseen, ingenieros. Sin embargo, tienen que tener mucho cuidado de simplemente estar involucrando las variables que requieren en esta sumatoria de momentos. Y como observan, nosotros requerimos tanto RB como fuerza de fricción, pues voy a hacer una sumatoria de momentos en A. Y observen qué es lo que va a pasar. La sumatoria de momentos en A es igual al momento de inercia por la aceleración angular más el vector inercial masa por aceleración por la distancia. Qué ecuación tan larga, pero vamos a explicar cada uno de estos términos. Primero, I es lo que conocemos como momento de inercia de masa,
Así es la resistencia a adquirir una aceleración angular de un objeto. Sin embargo, lo está multiplicando por la aceleración angular. Pero, ¿qué pasa aquí? Que en realidad el objeto no tiene ningún movimiento angular. De hecho, el único movimiento que tiene es lineal, ya que solamente se está trasladando y en ningún momento está rotando. Así que, al no tener un movimiento angular, eso quiere decir, ingenieros, que la aceleración angular va a ser igual a 0. Y entonces solamente vamos a tener el vector inercial, que es el de masa por aceleración por d. Pero, ¿qué es esa d? Vamos a hablar un poco de esta d. Esta d es la distancia que nosotros vamos a tener desde donde nosotros estamos aplicando momentos, que en este caso es el punto A, hasta donde se encuentra el vector inercial. Es esa distancia, pero mucha atención, porque es la distancia perpendicular. Esto es muy importante. Podemos tener diferentes distancias, diagonales, horizontales. En este caso, esta d es la distancia perpendicular desde donde sacamos momento hasta el vector inercial. Como ya sabemos, una restricción para poder obtener momentos es multiplicar la fuerza por una distancia perpendicular. Así que, a continuación te presento las distancias perpendiculares que se presentan desde A hasta el centroide y desde A hasta el punto B. Primero veamos. La distancia perpendicular horizontal que se presenta desde A hasta el punto B la vamos a ilustrar como 5 coseno de 60. Desde luego, ¿por qué? Porque es la distancia horizontal. Sin embargo, también, para encontrar la distancia vertical que existe desde A hasta B, vamos a multiplicar nuevamente el 5 por el seno de 60. Y probablemente te estarás preguntando, ¿qué es ese 5? 5 pies es la longitud total del eslabón. Y si observas, se está formando un triángulo rectángulo. Y gracias a este es que estamos obteniendo estas distancias. No va a ser la excepción con el tema de la descomposición de las distancias para el centroide, ya que como sabemos, el centroide se encuentra justo a la mitad del elemento. Eso quiere decir que la distancia desde A hasta el centroide en la horizontal, pues vamos a tener que es de 2.5 coseno de 60, mientras que la distancia vertical que existe entre A y el centroide es de 2.5 por el seno de 60. Entonces, como pueden apreciar, acabamos de obtener las distancias perpendiculares a las fuerzas. Nada más hay que saber aplicar y ver de qué fuerza se trata. Si la fuerza es horizontal, la vamos a multiplicar por la distancia vertical, o viceversa. Si la fuerza es vertical, la vamos a multiplicar por su distancia horizontal. Así que, regresando a nuestro problema, vamos a tener que el primer término es de 2.5 W coseno de 60, que es la distancia horizontal que existe desde A hasta nuestro centroide. Después, si observan la convención que pusimos, si las fuerzas van en sentido o permiten que la partícula gire en un sentido horario, van a ser positivas. Por lo tanto, W nos va a dar ese giro y por eso es positivo. Después, vámonos con RB. Si te estás preguntando de ¿y qué pasa con ese vector de masa por aceleración? Lo vamos a poner o lo vamos a incluir en el lado derecho de la ecuación. No lo olvides. Del lado izquierdo son solamente fuerzas externas. Así que, continuando, vamos a tener que la siguiente fuerza, que claro que nos va a generar momentos, es RB. ¿Y cómo quedaría entonces RB? Vamos a ver. Primero, va a ser un giro en sentido antihorario con respecto de A. Eso quiere decir que el momento que va a generar es negativo. Después vamos a multiplicar RB por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca es la distancia vertical que existe entre A y B. Y esa distancia es de 5 seno de 60. Hasta aquí ya tenemos las fuerzas externas del lado izquierdo de la ecuación. Ahora sí, podemos comenzar con las fuerzas inerciales o fuerzas internas. Y estas fuerzas pues son los vectores de masa por aceleración y nosotros tenemos solamente uno. Así que vamos a multiplicar la masa por la aceleración por el brazo de palanca desde A hasta el centroide. Pero como este vector inercial es horizontal, nosotros vamos a multiplicar
por la distancia vertical, que en este caso sería 2.5 por el seno de 60. Y por cierto, una cosa muy importante, para este vector inercial también la convención de los momentos va a tener efecto. Eso quiere decir que el momento que va a generar esa fuerza, porque masa por aceleración al final de cuentas es una fuerza, pues va a dar un giro que viene en sentido antihorario, contrario a los positivos de nuestra convención. Entonces vamos a poner el signo negativo en masa por aceleración. Y observen qué es lo que acabamos de obtener. Podemos apreciar que acabamos de obtener una ecuación con una incógnita, y la única incógnita que nosotros vamos a tener se llama RB. Así que al despejar nos vamos a encontrar con que RB es igual a 28.5 newtons. Ahora, hasta aquí nosotros ya tenemos la RB y también tenemos la reacción RA. Ahora lo que pudiéramos hacer es determinar la fuerza de fricción, y para ello solamente hay que recordar que la fuerza de fricción ¿a qué va a ser igual? Si nosotros regresamos a la primera ecuación que teníamos de sumatoria de fuerzas en X, podemos apreciar de que al ya tener RB, la fuerza de fricción es nuestra única incógnita, de tal modo que RB lo vamos a pasar sumando hacia el otro lado, y ahora sí, si sustituimos, vamos a tener que la fuerza de fricción es igual a 6.14 libras. Sin embargo, mucha atención porque no me están solicitando la fuerza de fricción como tal, que sí la vamos a necesitar más adelante, pero ahorita me están solicitando también el coeficiente de fricción. Y como nosotros sabemos que la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción y que la normal prácticamente ya la conocemos, que es lo que llamábamos RA, entonces vamos a dividir 6.14 libras entre 60. Recuerden que el 6.14 es la fuerza de fricción y RA, o más bien las 60 libras, son RA. Y esto nos va a dar como resultado un coeficiente de fricción de 0.1023. Así que con esto ya estamos solucionando el segundo inciso. Sin embargo, el primer inciso aún es inconcluso, porque a pesar de que ya tengamos la reacción en B, que sabemos que es liso, probablemente crean que ya tenemos la reacción en la parte inferior, en A, porque así le llamamos, pero la realidad es que no. Nos hace falta un pequeño paso para poder obtener la reacción resultante. ¿Y cuál es este paso? Si ustedes observan, en el punto A nosotros vamos a tener dos fuerzas. Tenemos tanto la fuerza de fricción como la reacción en A. Eso quiere decir que de esas dos fuerzas nosotros vamos a obtener una fuerza resultante. Y esta fuerza resultante, ahora sí, es lo que el problema nos está pidiendo. Así que para obtener esta fuerza resultante, pues simplemente vamos a hacer esta sumatoria vectorial. ¿Y cómo la haríamos? Pues bien, vamos a abrir una raíz y vamos a sumar los cuadrados de 6.14 al cuadrado, que es la fuerza de fricción, más 60 libras al cuadrado, que es la fuerza de la reacción en A. Y esto nos va a dar como resultado una fuerza de reacción de 60.31 libras. Y ahora sí, con esto, ingenieros, estamos encontrando las reacciones y el coeficiente de fricción que nos estaban pidiendo. Algo muy importante que me gustaría solicitarles es que, por favor, si tienen oportunidad, hay que sacar el ángulo o la dirección de esta fuerza resultante, simplemente por cultura general, para saber exactamente hacia dónde va esta fuerza que está haciendo una reacción en A. Así que los invito a que obtengan esta dirección y lo pongan en el apartado de comentarios, y vamos a comparar los resultados con toda la banda que está haciendo este ejercicio y vamos a saber si estamos en lo correcto o no con esta dirección. Así que con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando.